Hay momentos en la vida en los que el corazón se pregunta si el amor que perdimos sigue existiendo en algún lugar, si aquellos que ya no están pueden aún cuidarnos, guiarnos, abrazarnos desde la distancia imposible de la muerte. ¿Cuántas veces te has preguntado si tus seres queridos que partieron siguen pensando en ti? ¿Cuántas noches has deseado escuchar su voz una vez más? ¿Cuántas lágrimas has derramado por palabras que quedaron sin decir? Esta es la historia de Sofía, una mujer que durante 20 años cargó con el peso de palabras nunca dichas, de abrazos que quedaron suspendidos en el aire, de un adiós que llegó demasiado rápido. Sofía vivió 2 décadas completas sintiendo que había fallado, que había perdido su última oportunidad, que el perdón era algo imposible de alcanzar. Pero el amor, cuando es verdadero, no conoce límites, ni siquiera los del tiempo, ni siquiera los de la muerte. Y lo que estás a punto de escuchar es la prueba de que hay mensajes que esperan el momento perfecto para llegar. Mensajes que atraviesan el velo de lo imposible para recordarnos que nunca, jamás, estamos solos. Esta es una historia de dolor, de esperanza, de señales inexplicables y de un amor que desafió al tiempo mismo. Bienvenido a Cartas del Cielo. Acto 1. El vacío, la vida de Sofía. Sofía Morales tenía 43 años cuando esta historia comenzó. Vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero limpio, donde cada objeto parecía estar en su sitio por costumbre más que por cariño. Las paredes estaban pintadas de un blanco apagado. No había cuadros, apenas algunas fotografías antiguas en marcos sencillos. Todo en ese lugar hablaba de una vida que transcurría sin pasión, sin alegría, sin color. Trabajaba como empleada administrativa en una clínica dental. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, año tras año. La misma rutina, el mismo cansancio. Cada mañana se despertaba con el sonido estridente del despertador. Se levantaba sin ganas, preparaba café sin saborearlo. Se vestía con ropa cómoda pero sin estilo. Y salía a la calle con la mirada perdida, como si caminara dormida. En el trabajo era eficiente, cumplía con sus tareas, respondía correos, archivaba documentos, atendía llamadas con voz profesional pero vacía. Sus compañeros la saludaban. Ella respondía con una sonrisa educada, pero nadie la conocía realmente. Nadie sabía qué había detrás de esa sonrisa, porque Sofía había aprendido a vivir con una máscara que ocultaba un dolor tan profundo que ni ella misma sabía cómo enfrentarlo. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Sofía simplemente existía. La relación con Valentina. Tenía una hija, Valentina, de 17 años, una adolescente brillante, de ojos oscuros y cabello largo, que había heredado la inteligencia de su madre, pero también su tristeza silenciosa. Valentina era excelente estudiante, sacaba las mejores calificaciones, leía libros, escribía poemas en un cuaderno que nunca le mostraba a nadie. Era responsable, madura para su edad, pero había algo en ella que parecía ausente. Una soledad que la acompañaba incluso cuando estaba rodeada de gente. Entre Sofía y Valentina había un muro invisible. Un muro construido con silencios, con malentendidos, con el dolor que ninguna de las dos sabía cómo nombrar. Las conversaciones entre ellas eran breves, funcionales. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. ¿Tienes tarea? Sí. ¿Necesitas algo? No. Y así, día tras día, semana tras semana, año tras año. No había peleas, no había gritos, pero tampoco había abrazos largos, ni risas compartidas, ni esas conversaciones profundas que unen a las madres con sus hijas. Valentina había aprendido desde pequeña a no hacer demasiadas preguntas, a no indagar en el pasado de su madre, porque cada vez que intentaba acercarse, Sofía levantaba un muro aún más alto.
La niña había crecido sintiendo que algo importante le faltaba, que había un vacío en su familia, pero no sabía qué era ni cómo llenarlo. El recuerdo que duele porque Sofía había cometido un error 20 años atrás, un error que la perseguía cada noche, cada madrugada, cada vez que cerraba los ojos. 20 años atrás, Sofía tenía 23. Era joven, impulsiva, llena de sueños que no cabían en su pequeño pueblo. Un pueblo donde todos se conocían, donde las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de lodo en invierno, donde el tiempo parecía detenerse. Su padre, don Ramiro, era un hombre sencillo, campesino de manos curtidas, de piel bronceada por el sol, de pocas palabras pero muchos silencios llenos de amor. Don Ramiro se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra con sus propias manos, regresaba a casa al caer la tarde, cansado pero satisfecho. Era un hombre de principios, de valores tradicionales, de fe profunda. Amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero no sabía cómo demostrárselo con palabras. Su forma de amar era trabajar duro para darle lo necesario. Era asegurarse de que tuviera comida en la mesa, ropa limpia, un techo sobre su cabeza. Pero Sofía, a sus 23 años, no veía eso como amor. Lo veía como control. Él quería que Sofía se quedara, que cuidara la tierra, que formara una familia cerca de casa, que viviera la vida simple y honesta que él conocía. Pero ella quería más. Quería la ciudad, quería estudiar, quería ver el mundo, quería ser alguien más allá de la hija del campesino. Y eso causó tensión, discusiones, malentendidos. Papá, no puedo quedarme aquí toda mi vida, tengo sueños. Los sueños no ponen comida en la mesa, hija. Pero tampoco la vida es solo trabajar y morir sin haber vivido. Aquí tienes todo lo que necesitas, tu familia, tu hogar, pero no tengo libertad. Y así, una y otra vez, las conversaciones se convertían en heridas, hasta que un día, después de una discusión particularmente amarga, Sofía tomó una decisión. Era una tarde de domingo. Don Ramiro había regresado del campo exhausto. Sofía estaba en su cuarto, empacando sus cosas en silencio. Cuando su padre la vio con la maleta en la mano, su rostro se transformó. El dolor, la decepción, la incomprensión, todo se reflejó en sus ojos cansados. ¿Qué estás haciendo? Me voy, papá. ¿A dónde? A la ciudad. Voy a buscar trabajo. Voy a estudiar. Voy a vivir mi vida. Si te vas, no vuelvas. Sofía se detuvo. Lo miró. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Pero en lugar de ceder, en lugar de abrazarlo, en lugar de pedir disculpas, dejó que el orgullo hablara. No te preocupes, papá. No pienso volver. No hubo abrazos. No hubo perdón. Solo palabras hirientes que quedaron flotando en el aire como cuchillos. Sofía cruzó la puerta sin mirar atrás. Don Ramiro se quedó parado en el umbral, viendo cómo su hija se alejaba por el camino de tierra. No lo sabía, pero esa sería la última vez que la vería. La tragedia. 3 semanas después, Sofía estaba en la ciudad. Había conseguido un pequeño cuarto. Trabajaba en una tienda. Estudiaba por las noches. Estaba construyendo la vida que había soñado. Pero una tarde, recibió una llamada. Era su tía Marta, la hermana de su padre. «Sofía, tienes que venir. Es tu papá». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué pasó? La tía Marta comenzó a llorar del otro lado de la línea. Sufrió un infarto. Estaba en el campo. Solo cuando lo encontraron ya era tarde. Sofía dejó caer el teléfono. Don Ramiro había muerto. Había muerto solo, bajo el sol de la tarde, mientras araba la tierra que tanto amaba. Había muerto con el nombre de su hija en los labios. Había muerto sin haber escuchado el perdón que tanto necesitaba. Y Sofía había perdido su última oportunidad de decirle que lo amaba. Sofía llegó al pueblo para el funeral. Caminó entre la gente que la miraba con lástima, con juicio,
con silencio. Entró a la iglesia donde el ataúd de su padre descansaba rodeado de flores blancas. Se acercó despacio. Miró el rostro sereno de don Ramiro y no pudo llorar. No porque no le doliera, sino porque el dolor era tan grande, tan abrumador, tan imposible de procesar, que había quedado atrapado dentro de ella como un grito que nunca salió. Se quedó ahí, de pie, con los ojos secos y el corazón roto. Y cuando bajaron el ataúd a la tierra, cuando echaron las primeras paladas de tierra sobre la madera, Sofía sintió que enterraban también una parte de ella. Desde entonces, cargó con una culpa que no la dejaba respirar. La rutina del dolor. Los años pasaron. Sofía construyó una vida, sí, pero era una vida sin color, sin alegría profunda, sin paz. Conoció a un hombre, se casó, tuvo a Valentina, pero el matrimonio no duró. El hombre se fue cuando Valentina tenía apenas 2 años. Y Sofía quedó sola otra vez, criando a su hija, trabajando, sobreviviendo. Cada cumpleaños de su padre, cada Navidad, cada día del padre, cada amanecer, era una nueva puñalada de recuerdos. Había noches en las que Sofía despertaba llorando, noches en las que soñaba con su padre llamándola, buscándola, preguntándole por qué lo había abandonado. Y despertaba con el corazón acelerado, sudando, con la certeza de que jamás podría perdonarse. Su hija Valentina había crecido viendo a una madre ausente, encerrada en su tristeza. Y aunque Sofía intentaba ser buena madre, algo en ella estaba roto. Y Valentina lo sentía. La niña había aprendido desde pequeña que había temas prohibidos, que no se hablaba del abuelo, que no se preguntaba por el pasado, que mamá tenía un lugar oscuro al que no se podía entrar. «Mamá, ¿por qué nunca hablas del abuelo?», le preguntó Valentina una vez, cuando tenía unos 12 años. Sofía solo bajó la mirada. «No hay nada que decir, hija. Pero yo quiero saber quién era. Quiero saber de dónde venimos». «Ya te lo dije. No hay nada que decir». Y la conversación terminaba ahí, siempre, pero sí lo había. Había tanto que decir, tanto que pedir perdón, tanto que llorar, tanto que sanar, solo que Sofía no sabía cómo. No sabía cómo perdonarse a sí misma. No sabía cómo vivir con el peso de la culpa. No sabía cómo explicarle a su hija que había fallado como hija ella misma. Y así, atrapada en su propia cárcel emocional, Sofía vivía. Trabajando, regresando a casa, preparando la cena, durmiendo poco, despertando cansada. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y el dolor seguía ahí, intacto, pesado, implacable. Hasta que una tarde de octubre, algo cambió. Antes de continuar con esta historia que te tocará el alma, quiero pedirte algo. Si crees que historias como esta pueden llevar consuelo a quienes más lo necesitan, te invito a suscribirte a Cartas del Cielo. Aquí compartimos testimonios reales de amor, esperanza y señales que nos recuerdan que nunca estamos solos. Testimonios de personas comunes, como tú y como yo, que han recibido mensajes imposibles que transformaron sus vidas. Tu apoyo nos permite seguir llevando luz a quienes atraviesan la oscuridad, seguir compartiendo estas historias que sanan, que acompañan, que dan esperanza. Presiona el botón de suscribirse, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Ahora sí, sigamos con la historia de Sofía. Acto 2. El imposible, la tarde del anuncio. Era un viernes por la tarde, a mediados de octubre. Sofía estaba en el trabajo, terminando de archivar unos documentos, cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla. Número desconocido. Dudó un momento, pero contestó. «¿Señora Sofía Morales?», preguntó una voz amable, profesional, al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Le habla del Banco Nacional, sucursal Centro. Mi nombre es Carlos Méndez. Tenemos una situación un poco inusual que requiere su atención». Sofía frunció el ceño.
¿Una situación? Así es. Tenemos una caja de seguridad a su nombre que fue abierta hace más de 20 años por el señor Ramiro Morales. Según nuestros registros, usted es la beneficiaria designada. Debe venir a recogerla personalmente. Sofía se quedó muda. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Una caja de seguridad? Correcto. Su padre dejó instrucciones muy específicas. La caja debía ser entregada únicamente a usted, y solo cuando fuera el momento adecuado. No entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? El hombre al otro lado de la línea hizo una pausa. Señora Morales, honestamente, no tengo todas las respuestas, pero según nuestros archivos, su padre pagó el alquiler de la caja por adelantado durante 25 años y dejó instrucciones de que se le notificara exactamente hoy, el 18 de octubre. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El 18 de octubre era el cumpleaños de su padre. ¿Puede venir mañana?, preguntó el hombre. Sí, por supuesto. Perfecto. La esperamos a las 10 de la mañana. Traiga su identificación oficial. Está bien. Gracias. Sofía colgó con las manos temblando. Durante 20 años, nunca supo de ninguna caja. Nadie le había dicho nada. Su tía Marta nunca mencionó nada. Nadie en el pueblo sabía. ¿Cómo era posible? ¿Por qué su padre había hecho esto? Y más importante aún, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué justo en su cumpleaños? Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó acostada en su cama, mirando el techo, pensando en su padre, recordando su rostro, su voz, su forma de caminar, las manos ásperas de tanto trabajar la tierra. Y por primera vez en años, lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca dijo, por todo el tiempo desperdiciado. El camino al banco. El sábado por la mañana, Sofía se despertó temprano, se duchó, se vistió con cuidado y salió de casa sin decirle nada a Valentina. No sabía qué esperar. No sabía si podría manejar lo que fuera que estuviera en esa caja. Condujo por las calles de la ciudad con las manos apretadas al volante. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada cuadra parecía interminable. Cuando llegó al banco, se quedó sentada en el estacionamiento durante varios minutos, respirando profundo, tratando de calmarse. Finalmente, reunió el valor y entró. El banco. La recepcionista la recibió con una sonrisa amable. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo por una caja de seguridad. Me llamaron ayer». «¿Su nombre?» «Sofía Morales». La recepcionista revisó en su computadora y asintió. «Sí, aquí está. El señor Méndez la está esperando. Por favor, sígueme». Sofía siguió a la mujer por un pasillo largo hasta llegar a una oficina pequeña y privada. El señor Méndez era un hombre mayor, de lentes y cabello gris. La recibió con una sonrisa cálida y le extendió la mano. «Señora Morales, gracias por venir. Por favor, tome asiento». Sofía se sentó, nerviosa. El hombre abrió una carpeta antigua, llena de documentos amarillentos. «Permítame explicarle. Su padre, el señor Ramiro Morales, abrió esta caja de seguridad hace exactamente 20 años y 3 meses. Pagó el alquiler por adelantado y dejó instrucciones muy claras. Sacó un documento y se lo mostró a Sofía. Era la letra de su padre, inconfundible. El documento decía: «Esta caja debe ser entregada únicamente a mi hija Sofía Morales el día 18 de octubre, 20 años después de mi muerte. Ni un día antes, ni un día después. Ella sabrá cuándo esté lista». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Cómo sabía que estaría lista? El señor Méndez sonrió con ternura. «No lo sé, señora, pero su padre parecía estar muy seguro. Déjeme traerle la caja». Se levantó y salió de la oficina. Regresó minutos después con una caja metálica pequeña,
sellada con polvo y tiempo. La colocó sobre el escritorio frente a Sofía. «Es suya», dijo con voz suave. Su padre dejó muy claro que solo usted podía abrirla y que debía esperar el momento correcto. Sofía extendió las manos temblorosas y tomó la caja. Pesaba poco, pero en su pecho sentía el peso de 20 años de silencio, de culpa, de dolor. ¿Puedo quedarme aquí un momento?» «Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite». El señor Méndez salió y cerró la puerta detrás de él. Sofía se quedó sola con la caja. La apertura. Sofía miró la caja durante largos minutos. Sus manos temblaban. Su respiración era entrecortada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Finalmente, con dedos temblorosos, levantó la tapa. Dentro de la caja había 3 cosas. Una fotografía vieja, desgastada por el tiempo. Era una foto de Sofía cuando tenía apenas 5 años, sonriendo con ese tipo de sonrisa que solo tienen los niños que aún no conocen el dolor. Estaba junto a su padre en el campo, ambos rodeados de girasoles. Don Ramiro la cargaba en sus brazos, mirándola con un amor tan puro, tan profundo, que se podía sentir a través de la imagen. Sofía tomó la fotografía y la apretó contra su pecho. Luego vio lo segundo, un rosario de madera gastada, con cuentas oscurecidas por el uso y el tiempo. Había pertenecido a la abuela de Sofía, quien lo había recibido de su propia madre. Era una reliquia familiar que don Ramiro había guardado con cuidado durante años. Sofía lo tomó entre sus dedos. Aún olía levemente a tierra, a tiempo, a recuerdos. Y finalmente, vio lo tercero. Una carta. Una carta escrita a mano, con la letra temblorosa pero clara de don Ramiro. El sobre estaba sellado, intacto, esperando. En el frente, con letra cuidadosa, decía simplemente: «Para mi hija Sofía, cuando esté lista para escuchar». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que abriera el sobre. La carta Sofía abrió el sobre con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. Sacó las hojas dobladas. Eran 2 páginas escritas a mano, con la letra irregular de su padre, y comenzó a leer. La carta decía: «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque ha pasado tiempo, quizá mucho, quizá demasiado. Sé que te fuiste enojada, sé que te dije cosas que no debí decir, sé que fui duro contigo, sé que no supe demostrarte mi amor de la forma que necesitabas. Pero quiero que sepas algo que nunca te dije en vida porque soy un hombre torpe, de pocas palabras, de emociones guardadas. Estoy orgulloso de ti, siempre lo estuve, desde el día en que naciste y te sostuve por primera vez en mis brazos, desde que dabas tus primeros pasos tambaleándote por el campo, desde que me preguntabas por qué el cielo era azul y yo no sabía qué responder, desde que me mirabas con esos ojos llenos de sueños que yo no entendía pero que admiraba en secreto. Tenías razón en irte, hija. Tenías razón en buscar tu propio camino. Yo solo tenía miedo de perderte, miedo de que te olvidaras de mí, miedo de que el mundo te lastimara y yo no estuviera ahí para protegerte. Y al tratar de retenerte, te perdí de todas formas. Pero quiero que sepas que te perdoné, desde el primer día, desde el primer minuto, desde el momento en que cruzaste esa puerta. No hubo un solo día en que no pensara en ti. No hubo una sola noche en que no le pidiera a Dios que te cuidara. No hubo un solo amanecer en que no te imaginara persiguiendo tus sueños. Y si no me perdonaste a mí, quiero que lo hagas ahora, no por mí, sino por ti. Porque la vida es muy corta para cargar con dolor que no te corresponde. Porque el amor verdadero no guarda rencor. Porque tú mereces ser feliz. Vuela, hija mía. Vuela alto. Sé feliz. Ama a tu familia. Ríe mucho. Llora cuando lo necesites. Pero no te quedes atrapada en el pasado como yo me quedé atrapado en mis miedos. Y cuando mires al cielo, cuando veas las nubes moverse, cuando sientas el viento en tu rostro, recuerda que siempre te estoy cuidando, siempre estaré contigo.
en cada amanecer, en cada estrella, en cada momento en que necesites fuerza. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre. Tu papá que te ama con todo su corazón, Ramiro. Sofía leyó la carta una vez. Luego la leyó de nuevo. Y otra vez. Y otra más. Cada palabra era como un bálsamo sobre una herida que había estado abierta durante 20 años. Su padre la había perdonado. Su padre había estado orgulloso de ella. Su padre la había amado. Siempre. Sin condiciones. Sin rencor. Y lo más importante, su padre le estaba dando permiso para perdonarse a sí misma. Sofía apretó la carta contra su pecho y comenzó a llorar. No un llanto silencioso, no lágrimas contenidas. Lloró como no había llorado en 20 años. Lloró por el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por los abrazos que nunca dio, por el perdón que siempre estuvo ahí, esperándola. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente levantó la cabeza, sintió algo que no había sentido en décadas: paz. Pero lo más inexplicable de todo no era la carta. Era cómo había llegado a sus manos justo en ese momento. Su padre había escrito esa carta 20 años atrás. Había pagado el alquiler de la caja por adelantado. Había dejado instrucciones específicas de que se le entregara exactamente el día de su cumpleaños. 20 años después, ¿cómo podía su padre saber cuándo estaría lista para escuchar? ¿Cómo podía haber calculado el momento exacto en el que su corazón estaría preparado para recibir ese mensaje? ¿Cómo podía una caja guardada durante 2 décadas llegar exactamente cuando Sofía más la necesitaba? No había explicación lógica, solo había amor. Un amor que trasciende el tiempo, un amor que desafía la muerte, un amor que encuentra la forma de llegar, siempre, cuando más se necesita. La salida del banco. Sofía salió del banco con los ojos rojos, pero con el corazón ligero. Caminó hacia su auto sosteniendo la caja contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, y lo era. Se sentó en el asiento del conductor y se quedó ahí, en silencio, sintiendo el sol de la mañana en su rostro. Por primera vez en 20 años, sintió que podía respirar. El cambio comienza. Esa noche, Sofía llegó a casa con los ojos hinchados, pero con algo nuevo en el pecho, algo que no había sentido en años. Esperanza. Valentina estaba en la sala, haciendo tarea en la mesa del comedor. Levantó la mirada cuando su madre entró y frunció el ceño al ver su expresión. «Mamá, ¿estás bien?» Sofía dejó su bolso en el sillón y se sentó junto a su hija. «Valentina, quiero contarte algo que debí contarte hace mucho tiempo». Valentina cerró su cuaderno, preocupada. «¿Qué pasa?» Sofía respiró profundo. «Quiero hablarte de tu abuelo». Y por primera vez en 17 años, Sofía le habló a su hija sobre don Ramiro. Le contó quién había sido. Le contó cómo vivía. Le contó sobre el campo, sobre las mañanas de trabajo, sobre su fe, sobre su amor silencioso. Le contó también sobre la pelea, sobre las palabras hirientes, sobre su partida, sobre la muerte de su padre. Y le contó sobre la carta, le mostró la fotografía, le mostró el rosario y le leyó la carta completa, con voz quebrada pero firme. Valentina escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando Sofía terminó, la abrazó fuerte. «¿Por qué nunca me contaste esto, mamá?» «Porque tenía miedo», respondió Sofía con voz quebrada. «Miedo de que me juzgaras, miedo de que vieras cuánto había fallado. Miedo de enfrentar mi propio dolor. Pero mamá, no fallaste. Eras joven. Todos cometemos errores». «Lo sé. Ahora lo sé. Pero durante todos estos años no pude perdonarme». Valentina apretó más el abrazo. «Tu papá te perdonó, y yo también te perdono. Y ahora tú tienes que perdonarte a ti misma». Esa noche, madre e hija hablaron hasta la madrugada. Compartieron recuerdos, lloraron juntas,
Rieron también. Por primera vez, Valentina sintió que conocía realmente a su madre. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que su corazón comenzaba a sanar. El muro invisible entre ellas comenzaba a derrumbarse. Gracias por estar aquí, acompañándonos en este testimonio que nos recuerda el poder del perdón y del amor que trasciende. Si esta historia te está tocando el alma, si sientes que estas palabras llegaron a ti en el momento exacto en que las necesitabas, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, porque todos en algún momento necesitamos saber que somos amados, que somos perdonados, que no estamos solos y que nunca es demasiado tarde para sanar. Continuemos con la transformación de Sofía. Acto 3. La transformación las semanas siguientes. Algo profundo había cambiado en Sofía. Los días siguientes fueron diferentes. Sofía despertaba con una sensación nueva. Ya no era el peso abrumador de la culpa lo que la recibía cada mañana. Era algo más ligero, algo parecido a la paz. Ya no era la misma mujer que llegaba a casa cansada, sin ganas de hablar, atrapada en su dolor. Ahora sonreía más. Saludaba a sus vecinos. Conversaba con sus compañeros de trabajo. Llamaba a su hija durante el día solo para preguntarle cómo estaba, y abrazaba. Abrazaba mucho más a Valentina. Abrazos largos, de esos que dicen, te amo, sin necesidad de palabras. Hablaba de su padre con cariño, no con culpa. Le contaba a Valentina historias que había mantenido guardadas durante años. ¿Sabías que tu abuelo me enseñó a plantar girasoles cuando tenía tu edad? Decía que los girasoles siempre buscan la luz y que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Valentina sonreía, atesorando cada palabra. Sofía también tomó una decisión importante. Decidió enmarcar la fotografía de ella y don Ramiro y la colocó en la sala, en un lugar prominente, donde todos pudieran verla. Ya no quería esconder su pasado. Ya no quería vivir con vergüenza. Quería honrar a su padre. Quería recordarlo con amor. Y cada mañana, antes de salir a trabajar, se detenía frente a esa foto y susurraba, «Gracias, papá, te amo y te perdono, pero sobre todo, me perdono a mí misma». Música se torna esperanzadora, la decisión. Pero la transformación más grande estaba por venir. 3 meses después de recibir la carta, Sofía estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Valentina entró con su mochila. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hija. Dime, ¿crees que algún día podríamos ir al pueblo donde nació el abuelo? Me gustaría conocer de dónde vienes, ver el lugar donde vivió». Sofía se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. Hacía 20 años que no regresaba a ese lugar, pero algo en su interior le decía que era tiempo, que era necesario, que era parte del proceso de sanación. «Sí», respondió con voz firme. «Sí, vayamos. Este fin de semana». Valentina sonrió de oreja a oreja. El regreso al pueblo. El sábado por la mañana, madre e hija emprendieron el viaje. Sofía conducía por la carretera, viendo cómo la ciudad quedaba atrás y el paisaje se transformaba en campos abiertos, en cielos más amplios, en ese verde intenso que solo existe lejos del concreto. Valentina miraba por la ventana, fascinada. «¿Es hermoso, mamá?» «Sí», respondió Sofía con nostalgia. «Sí lo es». Llegaron al pueblo al mediodía. El lugar seguía siendo pequeño, tranquilo, rodeado de campos verdes y cielos abiertos. Las calles de tierra seguían ahí. Las casas sencillas. Las personas caminando despacio, sin prisa. Todo parecía congelado en el tiempo. Sofía condujo lentamente por las calles, reconociendo cada esquina, cada árbol, cada casa. Los recuerdos la invadían como olas. Ahí estaba la tienda donde tu abuelo compraba las semillas. Ahí la iglesia donde íbamos los domingos. Y ahí se detuvo frente a un terreno vacío. Ahí estaba nuestra casa. Bajaron del auto y caminaron hacia el terreno.
La casa ya no estaba. Habían construido otra cosa en su lugar, una construcción moderna que no encajaba con el resto del pueblo. Pero el campo seguía ahí, igual que siempre. Los surcos de tierra, los girasoles a lo lejos, el horizonte infinito. Sofía y Valentina caminaron juntas entre los surcos, sintiendo la tierra bajo sus pies, el viento en sus rostros, el sol cálido sobre sus hombros. «Aquí trabajaba tu abuelo todos los días», dijo Sofía con voz suave. «Desde el amanecer hasta el atardecer. Amaba esta tierra. Era su vida». Valentina miraba a su alrededor, tratando de imaginar a ese abuelo que nunca conoció. Ojalá hubiera podido conocerlo. «Él también hubiera querido conocerte», respondió Sofía con lágrimas en los ojos. «Le habría encantado verte crecer. Habría estado tan orgulloso de ti». El último mensaje. Caminaron en silencio durante varios minutos, perdidas en sus pensamientos. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Valentina se detuvo de pronto. «Mamá, mira». Sofía se acercó. En el suelo, medio enterrada entre la tierra, casi invisible entre las piedras y la hierba, había una pequeña caja de metal oxidada. Era del mismo tamaño que la caja del banco. Pero estaba vieja, desgastada, como si hubiera estado ahí durante décadas. Sofía sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué es eso?». Valentina se arrodilló y la levantó con cuidado, la sacudió para quitarle la tierra. No tenía cerradura, solo estaba cerrada con el tiempo, con el óxido, con los años. Sofía se arrodilló junto a su hija, temblando. «¿La abrimos?». Valentina asintió. Con cuidado, con manos temblorosas, Sofía forzó la tapa. El metal crujió, pero cedió. Adentro había otra carta escrita por don Ramiro, pero esta vez el sobre decía algo imposible. «Para mi nieta, cuando venga a buscarme». Sofía y Valentina se miraron, incrédulas, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo?», susurró Valentina. «No lo sé», respondió Sofía con voz quebrada. «¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía don Ramiro haber escrito una carta para una nieta que ni siquiera había nacido cuando él murió? ¿Cómo podía haber enterrado una caja en el lugar exacto donde ellas caminarían 20 años después? ¿Cómo podía haber sabido que su nieta vendría a buscarlo? No había respuestas lógicas, solo había amor, un amor que desafiaba toda explicación. Valentina tomó la carta con manos temblorosas. Miró a su madre, pidiendo permiso con la mirada. Sofía asintió llorando. Valentina abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta, con voz quebrada por la emoción. «Querida nieta, no sé cómo te llamas, no sé qué edad tienes, no sé cómo eres, pero sé que existes, y sé que un día vendrás aquí, a buscarme. Escribo esta carta con fe, con la certeza de que el amor encuentra su camino, con la esperanza de que mis palabras lleguen a ti cuando más las necesites. Quiero que sepas que tu mamá es una mujer fuerte, valiente y llena de amor. Es la persona más importante de mi vida, aunque ella no lo supiera en aquel entonces. Y si alguna vez te parece distante, si alguna vez sientes que hay un muro entre ustedes, no es porque no te ame, es porque carga con un dolor que no le corresponde. Un dolor que es mío, no suyo. Ayúdala a soltar ese dolor, mi niña. Ayúdala a perdonarse. Ayúdala a ser feliz, porque ella merece toda la felicidad del mundo. Dile que la perdono, dile que la amo, dile que siempre estuve orgulloso de ella. Y recuerda siempre, en esta familia, el amor nunca muere, solo cambia de forma. Puede que yo no esté ahí para verte crecer, para abrazarte, para enseñarte a plantar girasoles como le enseñé a tu mamá, pero estoy contigo, en cada amanecer, en cada estrella, en cada momento en que busques fuerza. Cuida a tu mamá, ámala y sé feliz. Te cuido desde donde esté, mi niña hermosa, tu abuelo que te ama sin conocerte, Ramiro. Valentina terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas.
Sofía la abrazó con fuerza, llorando también, y en ese campo, bajo el mismo cielo que había visto a don Ramiro trabajar la tierra durante tantos años, las dos lloraron juntas, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de amor, de asombro ante lo inexplicable, porque habían recibido exactamente lo que necesitaban, un mensaje de amor que cruzó el tiempo, que esperó 20 años para llegar, que encontró el momento exacto, el lugar exacto, las personas exactas. No había explicación lógica para lo que había sucedido. ¿Cómo podía don Ramiro haber sabido que su hija tendría una hija? ¿Cómo podía haber sabido que vendrían a ese lugar específico? ¿Cómo podía haber enterrado esa caja exactamente donde ellas caminarían? Quizá había sido una corazonada, quizá había sido fe, quizá había sido algo más allá de nuestra comprensión. Pero lo que era innegable era que el amor de don Ramiro había encontrado la forma de trascender, de llegar, de sanar. El amor siempre encuentra la forma. El renacer Sofía y Valentina regresaron a la ciudad esa tarde, pero ya no eran las mismas personas que habían salido esa mañana. Algo profundo había cambiado en ambas. Algo había sanado. Algo se había completado. Sofía sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, como si finalmente, después de 20 años, pudiera respirar libremente. Su padre la había perdonado, su padre la había amado, y su padre le había dado el regalo final, la oportunidad de ser libre, libre de la culpa, libre del dolor, libre para vivir. Las semanas siguientes fueron de transformación. Sofía dejó de vivir en piloto automático. Empezó a disfrutar cada día, a saborear el café por las mañanas, a sonreír a los extraños en la calle, a abrazar a su hija sin miedo, a hablar de su padre con orgullo y amor. Valentina, por su parte, entendió finalmente a su madre. Entendió el dolor que había cargado. Entendió la fuerza que había necesitado para sobrevivir, y la admiró aún más. La relación entre ellas se transformó en algo hermoso, profundo, lleno de complicidad y amor genuino. Ya no había muros, ya no había silencios incómodos. Ahora había risas, conversaciones largas, abrazos espontáneos. Ahora eran una familia de verdad. El álbum. Sofía también decidió hacer algo más, algo importante. Reunió todas las cartas, las fotografías, el rosario, los recuerdos de su padre y creó un pequeño álbum familiar. Escribió la historia de don Ramiro. ¿Quién fue? ¿Cómo vivió? ¿Qué amó? ¿Qué valoró? Incluyó las cartas completas para que Valentina pudiera leerlas cuando quisiera, para que algún día sus futuros nietos pudieran conocer a su bisabuelo. Creó un legado. Un puente entre generaciones, una forma de mantener vivo el amor de don Ramiro. Porque el amor no muere, solo cambia de forma, y las cartas del cielo llegan siempre. A veces tardan, a veces llegan cuando menos las esperas, pero siempre, siempre llegan. La nueva vida. Meses después, Sofía tomó otra decisión importante. Decidió volver al pueblo una vez más. Pero esta vez, no para llorar, sino para sembrar. Compró semillas de girasoles, y junto con Valentina, las plantaron en el mismo campo donde don Ramiro había trabajado tantos años. Los girasoles siempre buscan la luz, dijo Sofía repitiendo las palabras de su padre. Y eso es lo que vamos a hacer nosotras también. Buscar la luz, siempre. Valentina sonrió y tomó la mano de su madre. Y juntas, bajo el sol del atardecer, plantaron semillas de esperanza. Reflexión final. Hoy, Sofía vive tranquila. Sigue trabajando en la clínica dental, sí, pero ya no es la misma. Ya no es esa mujer vacía que solo existía. Ahora vive. Realmente vive. Sonríe más, habla más, ama más, abraza más, disfruta más. Y cada noche, antes de dormir, mira la fotografía de su padre en la sala y le dice:
Gracias por nunca dejarme, papá. Gracias por esperarme. Gracias por enseñarme que el amor nunca termina, porque a veces las respuestas que buscamos no llegan cuando queremos, llegan cuando estamos listos para recibirlas. A veces el perdón toma tiempo, a veces la sanación es lenta, a veces el dolor parece eterno. Pero si mantenemos el corazón abierto, si tenemos fe, si recordamos que el amor verdadero nunca muere, entonces las cartas del cielo llegan. Siempre llegan. En el momento perfecto. De la forma perfecta. Para las personas perfectas. Esta fue la historia de Sofía y la última carta de su padre. Un testimonio de amor, perdón y señales que nos recuerdan que el amor verdadero nunca termina, que trasciende el tiempo, el espacio y hasta la muerte misma. Si esta historia te conmovió, si te hizo llorar, si te hizo recordar a alguien que amas, te invito a que te unas a la comunidad de Cartas del Cielo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte estos testimonios con quienes más lo necesiten, porque todos, absolutamente todos, merecemos saber que no estamos solos, que somos amados, que somos perdonados, que el cielo siempre encuentra la forma de enviarnos un mensaje. Déjanos en los comentarios. ¿Has recibido alguna vez una señal de un ser querido que ya no está? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar o de quien necesitas perdón? Comparte tu historia, porque al compartir, sanamos. Al compartir, acompañamos. Al compartir, recordamos que ninguno de nosotros camina solo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hasta la próxima carta del cielo. Oración final. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que cerremos este momento juntos con una oración. Si perdiste a alguien que amas, si cargas con culpas del pasado, si necesitas sentir que no estás solo, si buscas paz para tu corazón herido, te invito a que respires profundo, cierres los ojos si te sientes cómodo y abras tu corazón. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón lleno de recuerdos, de amor y también de dolor. Gracias por cada persona que ha pasado por nuestras vidas. Gracias por el amor que compartimos, aunque el tiempo juntos haya sido corto. Gracias por cada abrazo, cada sonrisa, cada palabra de amor que recibimos. Te pedimos que cuides de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Que estén en paz, en tu luz, en tu amor infinito. Que sepan cuánto los amamos, que sepan cuánto los extrañamos. Y te pedimos también que nos ayudes a sanar, que nos enseñes a perdonarnos, que nos liberes de la culpa que no nos corresponde cargar, que nos des la fuerza para soltar el dolor y abrazar la esperanza. Ayúdanos a recordar que el amor verdadero nunca muere, que trasciende el tiempo, el espacio y hasta la muerte misma. Que cada señal, cada recuerdo, cada susurro del viento, cada sueño, cada coincidencia imposible, nos recuerde que nunca estamos solos, que tú nos cuidas, que ellos nos cuidan. Danos fuerza para vivir con alegría, para abrazar a quienes amamos, para decir las palabras que necesitan ser dichas mientras aún hay tiempo. Ayúdanos a buscar siempre la luz, como los girasoles. Ayúdanos a florecer incluso en medio del dolor. Ayúdanos a ser canales de tu amor. Y cuando llegue nuestro momento de partir, que lo hagamos en paz, sabiendo que el amor que sembramos permanecerá para siempre, que las semillas que plantamos florecerán en los corazones de quienes amamos. Que esta oración llegue a cada persona que la necesita hoy, que traiga consuelo al afligido, esperanza al desesperado, paz al atormentado. En tu nombre oramos. Amén. Que esta oración te traiga paz, que encuentres consuelo, y que sepas, en lo profundo de tu corazón, que el amor nunca termina, que las cartas del cielo siempre encuentren su camino hacia ti. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitirnos acompañarte en este viaje. Hasta la próxima carta. Que Dios te bendiga.